A María Paula Romo, ex ministra de Gobierno, para hablar sobre esta decisión polémica de la Asamblea Nacional, por la cual muchos piden poner por lo menos en el tapete, en la mesa, el tema de la muerte cruzada. María Paula, qué gusto. Bueno, la primera reacción, obviamente, de rechazo por todo lo que pasó en octubre, ¿no? Buenos días, Milton, Verónica, qué gusto poder saludarles desde acá. Efectivamente, el mensaje de las amnistías es un mensaje de impunidad general. Ese es el hilo conductor de un retazo, de una colcha de retazos en esa decisión de la Asamblea. Efectivamente, lo primero que nos viene a la mente es octubre. Todos lo vivimos de alguna manera, no importa en qué ciudad del país, no importa en qué posición política, porque no fue solamente una contradicción a nivel del gobierno, no fue solamente un rechazo al gobierno, fue realmente hacerle sentir a la población una fuerza que se reflejaba en bloqueo de ciudades, desabastecimiento, ataque de ambulancias, en algunos lugares cortar el agua potable. Vimos cientos de personas secuestradas, de las más de 400 personas secuestradas que tuvimos, 208 fueron policías. Entonces, octubre irremediablemente es lo primero que nos viene a la mente. Sin embargo, de los 268 ciudadanos que se han beneficiado de las amnistías, solo 60 están involucrados con los temas de octubre. Entonces, igual de grave es el hecho de que sobre un tema, sobre un capítulo tan delicado, tan doloroso para el país, aprovecharon hasta para hacerse perdonar sus invasiones de tierras. Hay casos de invasiones de tierras, uno de Vargas en la Amazonía, uno de Isa en Cotopaxi. El de la Amazonía tiene sentencia condenatoria ejecutoriada de última instancia, con orden ya de desalojo. El de Cotopaxi tiene sentencia condenatoria de primera instancia. Hay casos de los mineros ilegales de Uquí, de Buenos Aires, hay casos de secuestros, y no me refiero solo a los secuestros de octubre, sino a secuestros en otras provincias, secuestros para cobrar deudas, secuestros con sentencias como secuestro, con todas sus letras. Y todo eso está en el gran mensaje de impunidad que dio la Asamblea Nacional. Digamos que en el sentimiento puro del corazón de los 99 que votaron por las amnistías está el tema de pacificar el país, como dijeron y como justificaron. Pero y si es que esa fuera la intención, ¿qué pasa con los policías y con los miembros de la fuerza pública que también están involucrados, que también tienen procesos y que no estuvieron en este costal, en este combo? Así es, usted lo ha dicho, Milton. Si es que la intención es pacificar, pasar la página, tener amnesia, porque de ahí viene la palabra amnistía. La palabra amnistía viene de la idea de que una decisión política borra de la memoria un suceso. ¿Cómo es posible borrar de la memoria un suceso a conveniencia? Tienen amnesia selectiva, pues. Tienen amnesia selectiva, tienen amnesia para lo que ellos hicieron en octubre. Tienen amnesia para lo que trataron de hacer y no pudieron. Tienen amnesia para las formas en las que se coordinó. Tienen amnesia sobre esa parte de los hechos. Pero se olvidan de Mónica y Kelly, que murieron calcinadas en su casa en Quito porque los manifestantes arrojaron explosivos a su casa. Ellas salieron de la casa, se olvidaron, no salió, no le veían salir a su mascota, regresan por su mascota y terminan calcinadas. Mónica y Kelly murieron en octubre. Se olvidan de las ambulancias atacadas, se olvidan del terror de la gente, se olvidan de los edificios en llamas, se olvidan de Teleamazonas prendida, se olvidan de esa parte de la historia, y entonces con un ejercicio de amnesia selectiva lo que hacen es perdonar a los amigos, garantizar la impunidad de los amigos y mientras tanto asegurarse, porque el informe está escrito así, el informe casi que no menciona octubre, sino que menciona los números de juicios. Entonces, a conveniencia, ¿no es cierto?, de tal manera que juicios absurdos, desproporcionados, fuera de toda interpretación lógica o jurídica de la realidad, siguen teniendo policías y militares. Son mucho más policías que militares, pero ambos lados de la fuerza pública, lo cual también es un mensaje del abandono que en este momento, el abandono en el que este momento están por parte de la élite política. En la Asamblea hay golpes de pecho y discursos a todo volumen de respaldo a la policía, pero en los hechos toman decisiones como esta. Aquí hay un titular
de una columna de Talía Flores en Primicias. Dice: amnistía, pacto de impunidad y vergüenza de la Asamblea Nacional. Muchas de las cosas usted ya las relató, por eso me voy un poquito más abajo. Dice: los asambleístas le han asestado una puñalada por la espalda al pueblo de Quito, que padeció el cobarde ataque de resentidos y odiadores que también agredieron a Cuenca y otras ciudades. El pacto de impunidad en una asamblea con las calificaciones más bajas y el repudio ciudadano permanente es aberrante. Usted se podría sumar con todo este criterio que desde un lado importante de la sociedad, porque obviamente hay por lo menos 268 personas y sus familias, multiplique por 4 mínimo, que están felices por las amnistías porque les quita de un proceso judicial y les otorga el perdón y olvido. Pero una parte importante de la sociedad, y de Quito especialmente, es, como dijo César Rom: cerremos esta asamblea porque no le está dando nada bueno al país. Hay un pacto solo para la impunidad. Ese es el mensaje que ha dado la Asamblea. Eso es en lo que yo coincido. Usted ahora mismo ha leído las palabras como los describe Talía Flores. Coincido con cada una de esas palabras. Y es la decisión, es la forma, es el fondo, es el documento. Es como una tomadura de pelo desde la Asamblea al país. Porque, Milton, si es que la Asamblea dice: los sucesos fueron gravísimos, la violencia se salió de control, vamos a pasar la página de esto, nunca más se debe repetir, porque creo que ese también tiene que ser el mensaje. No podemos normalizar, esto no es una forma normal de protesta. Dejarle a la gente quebrada, que no se pueda mover a sus negocios, que no pueda llegar a un hospital, saquear. Esto no es una forma normal de protesta. No podemos mandar ese mensaje de que son unos héroes nacionales los que hicieron eso. Es que no podemos acostumbrarnos. Pero la Asamblea, por eso digo yo, no solamente en su decisión, en el resultado final, en la forma, sino que además en el documento. Las 363 páginas de este mamotreto de informe son una burla al país. Cuando son algunos amigos, no hay denunciados, sino que ponen personas que han rendido versión. No hay investigados, no hay sospechosos. Personas que han rendido versión, en este caso, asambleísta Mario Ruiz, minería ilegal. Entonces ahí no hay sospechosos, no hay denunciados, solo hay el número de proceso. O en casos como, por ejemplo, el secuestro de los militares y policías en Misa, Chimborazo, ustedes lo tendrán en su mente, estuvieron 2 días secuestrados, 47 militares, 5 policías. Ahí, por ejemplo, la Asamblea dice, permítanme 40 segundos porque es un párrafo. No se trataría de un secuestro a los militares por razones políticas, sino de un traslado con fines de resolución de conflictos en el marco del sistema de justicia indígena. O sea, ahora, un secuestro, lo que para cualquier ser humano, para cualquier ciudadano en el Ecuador, si yo tomo a alguien en contra de su voluntad, lo llevo a otro lugar y luego no lo dejo salir, se llama secuestro, pues. En el marco de la justicia indígena tenemos que entender entonces, según la Asamblea pretende decirnos, que ahí no se llama secuestro, sino que se llama traslado con fines de resolución de conflictos. Y entonces dice, un párrafo más adelante, sin que medie el dolo, porque ahora la Asamblea también puede definir eso, sin que medie el dolo, han tomado los colectivos indígenas y campesinos a los militares y los llevan a otro lugar para generar un diálogo para solucionar el conflicto. Usted, yo, ¿no estamos de acuerdo? Pues entonces también nos contesta el informe. Desconocer esta práctica de solución de conflictos es desconocer la justicia indígena con sus fines reparadores y el diálogo intercultural que debe existir entre ambos sistemas jurídicos para armonizarlos. O sea, ahora para armonizar la jurisdicción ordinaria con la jurisdicción indígena, tenemos que aceptar que en unos casos es secuestro y en otros ha sido traslado con fines pacíficos. Traslado con fines pacíficos, como a las policías mujeres que tuvieron secuestradas 5 días en Pujilí. Traslado con fines pacíficos, como a los periodistas que mantuvieron secuestrados en el Ágora de la Casa de la Cultura. ¿Sabe cómo le dicen a ese episodio? Dice que ahí los dirigentes han ejercido acciones encaminadas a resistirse a las medidas políticas y a salvaguardar la integridad de los actores de ambos lados. Entonces, para resistirme a una medida política, secuestro gente. Para resistirme a una medida política, soy capaz de televisar durante horas
que mantengo secuestrados un grupo de policías y un grupo de periodistas. Y además, bueno, por si todo eso fuera poco, dicen que presuntamente los ciudadanos Jaime Vargas, Leonidas Sisa, Luis Alfonso Morales y José Cachipuendo, presuntamente mantuvieron a órdenes de la autoridad indígena a miembros policiales. No los han secuestrado, los han mantenido a órdenes de la autoridad indígena. Realmente es una tomadura de pelo y un momento clave, un punto de inflexión para el país. Este es el país que queremos, esto es lo que queremos normalizar. Estos son los líderes sociales, estos son los héroes nacionales. Creo que es una pregunta válida no solamente para quienes vivimos octubre en primera línea, sino para todo el país, porque es la pregunta sobre en qué Ecuador queremos vivir. Solamente dos precisiones antes de que intervenga Verónica. La primera, en la Casa de la Cultura no salvaguardaron nada porque afuera casi matan a Freddy Paredes. Y la segunda, presuntamente mantuvieron a policías. Transmitimos en vivo, y yo estaba narrando, cuando un coronel de la policía en el Ágora casi de rodillas pedía que lo dejen ir y casi llorando decía lo que ellos le transmitían que diga. 8:56, estamos hablando con María Paula Romo, ministra de Gobierno. Exministra de Gobierno. Exministra de Gobierno, perdón. María Paula, buenos días. Bueno, algo que preocupa y todo esto que estamos viendo, pero también, además de ese mensaje de impunidad, algo que usted ha dicho, María Paula, es que hubo mucho clientelismo con estas amnistías. Usted mencionaba en una entrevista para El Universo que cada uno fue llevando a su comunidad, a sus amigos, a sus contactos. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo se dio este clientelismo? Y más aún, ¿cómo se da este pacto entre las bancadas para aprobar esto? Y decir, como decían algunos asambleístas que incluso estaban en desacuerdo, que les acorralaron y aprobaron. Verónica, buenos días. De nuevo, qué gusto saludarle. Así fue. Así me parece que se entiende qué tienen en común las amnistías. Eso es lo que tienen en común. Los sectores, por ejemplo, de un conflicto de larga data en Pichincha, del sector de La Toglia, están en una parte de las amnistías. Ahí están también los sectores afines a determinados asambleístas de la comisión y entonces incluso distorsionaron el mecanismo. Le convierten a la asamblea en un lugar para ir a pedir este perdón. 268 personas, ¿deben haber ahí inocentes? Seguro que sí, como en todos los procesos judiciales del país que se demoran años, porque esa es la otra pregunta. Lo ideal sería que si han transcurrido 2 años y medio de estos sucesos, que tengamos justicia, que quienes no cometieron ningún delito ya sea confirmada su inocencia y entonces pueda seguir la vida con tranquilidad, y que quienes cometieron delito tengan sentencias, y que cuando hay sentencias, las sentencias se respeten, como el caso del ex asambleísta Jofre Poma y otros que se tomaron el pozo petrolero de Sucumbíos, que destrozaron las instalaciones, que suspendieron la producción petrolera del país, recibieron sentencia y también están en las amnistías, como los que secuestraron, unos comuneros que secuestraron en Cañar. Quiebra una cooperativa y los comuneros deciden secuestrarles a los empleados de la cooperativa para que los gerentes les devuelvan a ellos, a los secuestradores, sus depósitos. Entonces los secuestran. La justicia les da 9 años de cárcel por secuestro. La asamblea les da amnistía. Son casos realmente escandalosos, ¿no es cierto? Porque hay algunas cosas que se pueden efectivamente calificar como asuntos políticos, como conflictos políticos, y para eso la Asamblea Nacional tiene la potestad, pero no tiene la potestad para hacer tabla rasa de la ley, para hacer tabla rasa del Estado de Derecho. ¿Cómo se selecciona los casos? Así como yo lo he dicho, de una manera clientelar, sumando a los amigos, a los conocidos, a los sectores representados. ¿Qué se acuerda en la Asamblea Nacional? Pues no tengo información suficiente para decirlo. Conozco lo mismo que todos conocemos mirándolo en los medios. Asambleístas que han dicho que esa era la única opción que había, que estaban contra las cuerdas, pues probablemente también estaban con fines de resolución de conflictos extorsionados de alguna manera, ahora que así tenemos que entender la extorsión y la presión y la fuerza. Puede ser, pero lo que yo sí puedo decir, lo que no necesito más información para comentar, es que si fueron capaces los redactores de ese informe de tomarnos el pelo así,
de decir que no existió lo que sí existió, que no vimos lo que vimos. Milton acaba de decir, yo lo transmití, yo estaba ahí. A los policías le sacaron los zapatos. Por supuesto, yo también no estaba dentro del Ágora de la Casa de la Cultura, pero yo estaba ahí, yo estaba instalando el Comité de Protección de Periodistas porque teníamos un caso de un secuestro de periodistas. Yo estaba en la comandancia de policía con embajadores, con organismos internacionales, tratando de conformar un comité para una negociación pacífica para liberar policías, porque en televisión nacional nos gritaban que les iban a botar gasolina, que los iban a desvestir y que los iban a castigar en la mitad del Ágora de la Casa de la Cultura. Así fue. ¿Cómo es que ahora leemos en el informe que ha sido un hecho pacífico para salvaguardar la integridad de las personas? Ahí estuvimos. El único que trató de salir y lo hizo fue Freddy Paredes y el resto lo conocemos todos. Recibió un cobarde ataque por la espalda. Fue un horror lo que vivimos. No se puede repetir, no se puede romantizar, no se puede idealizar. Necesitamos hablarnos con verdad. Lo que yo sí le puedo decir, entonces, es que si fueron capaces de tomarnos el pelo, como nos han tomado el pelo en ese informe, pues seguramente también les tomarán el pelo a los que les han ofrecido estabilidad. Bien, perfecto. Gracias por ese mensaje y por habernos atendido hoy, María Paula Romo, ex ministra de Gobierno. Y bueno, este tema que no se sabe, porque el gobierno ha dicho, no se sabe en qué va a terminar, porque el gobierno ha dicho que va a buscar los mecanismos legales para bajarse esa decisión. Ahora, ¿qué caminos quedan? Demandas de inconstitucionalidad, ya se han presentado recursos de acciones de protección, no se sabe, pero lo único que está claro es que muchos sectores no están contentos con esto, por decirlo menos. María Paula Romo, gracias, buen día. Muchísimas gracias a ustedes, buen día. Gracias, María Paula. Amigos, las 9.